Esta misma mañana he firmado el contrato de préstamo con el ICO para la liberación del primer trimestre del Fondo de Liquidez Autonómico por una cuantía de 66,1 millones de euros. Supone que se ha aprobado el plan de ajuste que en su día fue presentado por la Junta de Extremadura. En este proceso de negociación, sobre todo, hemos puesto de manifiesto tres aspectos. En primer lugar, que nuestros presupuestos eran unos presupuestos plausibles, sólidos y, a diferencia de lo que se hizo en Extremadura en otras épocas, de lo que han hecho otras comunidades autónomas, sin ingresos ficticios. Por otro lado, implica también mantenernos en nuestro planteamiento de no realizar recortes y de ir cumpliendo con los objetivos de déficit de una manera acompasada a cuál es la realidad económica y financiera de la comunidad autónoma y sin tocar nunca los servicios públicos esenciales. En segundo lugar, con este plan de ajuste está encaminado también el plan económico financiero que deberemos presentar en breve fecha. Y en tercer lugar, implica que nos mantenemos en nuestra reivindicación de un objetivo de déficit individualizado, no igual para todas las comunidades autónomas, y, por lo tanto, nos mantenemos en la misma posición que venimos defendiendo desde el principio. Ajustar sin recortes, en un plazo que sea el mismo que tiene el Gobierno de la Nación y con un objetivo de déficit más flexible, individualizado y acorde a la realidad económica y financiera de la comunidad autónoma. Esperamos poder mejorar nuestro plazo medio de pago a proveedores, situarnos en el mes de julio en los 30 días que marca la ley